Buenas noches, ¿nos escuchan? Sí, sí se le Sí, escucha. doctor. Buenas noches. Ya, ha habido un retraso porque mi máquina ahora no le vale el audio. Y la del doctor está actualizando, pero ya vamos a comenzar desde la máquina del doctor. Por eso es que está bien antes en la cámara él, pero no, ustedes no nos escuchan nada. Algo está pasando con el audio de esa máquina. Anoche fue por ese motivo que él pasó a hablar, porque en cambio se había apagado la de él. Así es, todo esto lleno de circunstancias. Pero bueno, venos aquí. ¿Nos escuchan? Sí se escucha. Sí, doctor, buenas noches. Sí se le escucha. Ahora sí. Ok. Bueno, ayer comentamos sobre la patología más frecuente que se presenta en el adulto mayor en relación con la glándula prostática. Veamos mencionados que hay una fase de compensación y una fase de descompensación. Y cuando, por ejemplo, una retención aguda de orinas, significa que ya la vía urinaria está descompensada, ya no puede esforzarse más para vaciar la vejiga. Cuando se llega a esa fase, si hay retención de orina, el paciente se le tiene que colocar un catéter, una sonda, para que pueda evacuar la orina. Algunas veces les he dicho que si usted tiene un paciente con retención aguda de orina, lo aconsejable es que se quede con algunos días con la sonda. Hay muchos pacientes que no aceptan, sino que usted le vacíe la vejiga y quite la emergencia. Usted puede hacerlo porque no puede imponerle nada al paciente, pero tiene que advertirle. Puede que después de unas 8 o 10 horas ya no puede orinar. Ya es responsabilidad o la decisión la ha tomado el paciente, pero tiene que decirle. Usted no le puede decir, ya con esto usted se va a curar, ya va a estar bien. Imposible. Usted queda mal porque
ese paciente con el 99% vuelven a presentar retención de orina después de unas horas. Lógico que si usted le pone a las 12 de la noche la sonda, ya el otro día usted ya no está porque ya se estaba de guardia haciendo médico interno, residente, y ya se va. Cuando llega ya su compañero o el que le reemplaza a usted, el que le va a recibir. Y el paciente dice, es que yo no me quedé con la sonda, o si no le puede también decir, la doctora no me dijo nada, el doctor no me dijo nada. Yo siempre les recomiendo que le diga al paciente que debe permanecer algunos días con sonda para que de alguna manera esa congestión presente cuando hay la retención aguda de orina se alivie de alguna manera. Pero eso no descarta que después de 5 o 6 días que está con sonda, otra vez vuelva a retirar la sonda, otra vez vuelva a presentar retención aguda de orina. En ese caso ya es una descompensación severa y el paciente ya debe tomar otra decisión. Ya tiene que pensar en tratamientos quirúrgicos. En nuestra comunidad existe iba a decir desconocimiento, pero no creo. Existe una confusión, un mal manejo de los pacientes que tienen la hiperplasia prostática benigna. Y es porque la clase médica, los médicos se han dejado convencer por algunas razones de la influencia de la industria farmacéutica. Entonces, actualmente existen muchos medicamentos que pueden ayudar al tratamiento médico por la hiperplasia prostática benigna. Durante muchísimos años han ido presentándose estudios con determinados fármacos. Pero la industria farmacéutica le ha sembrado en el cerebro de los médicos que existe una píldora mágica que cuando el paciente toma, después de tomar las primeras cápsulas, el paciente vuelve a tener un chorro como una manguera de bomberos. Eso le han metido, por ejemplo, en el cerebro a los droguistas. Si usted sabe que yo le digo droguista al que expende fármaco en una droguería o farmacia, porque hace muchos años, quien tenía se llamaba botica. Luego vinieron las farmacias o las droguerías. Es porque aquí la universidad tenía ingenieros químicos y había una especialización para la medicación, para la elaboración de productos médicos. Entonces había farmacias o droguerías que preparaban determinados medicamentos porque había fórmulas magistrales. Ustedes dirán, sí, doctor, esas son fórmulas de la época de la pera. Pero doctores, muchos fármacos que ya vienen industrializados fueron copiados e industrializados en base de esa fórmula de la época de la pera que ustedes piensan o creen que es así. Y también ustedes se graduaron con 11 en farmacología, entonces muchos medicamentos, no, si hablamos de antibióticos, analgésicos, de todo. ¿De dónde ha salido la materia prima? ¿De dónde sale? De determinadas plantas. ¿De dónde salen las estupefacientes? Ese mundo millonario que se mueve con los narcotraficantes. De la amapola, una planta. Ahora ya aquí en nuestro medio se está dando paso al uso de la marihuana para tratamientos médicos. Es una planta. Pero bueno, eso ustedes ya saben de memoria porque ustedes ya han leído mucho farmacología. Entonces, para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna existen determinados fármacos
A ver, pero antes de mencionar el tratamiento farmacológico, antes de hablar sobre el tratamiento quirúrgico, debo mencionarle el tratamiento medicamentoso. Por décadas, en el mundo entero, y en nuestro país también, en determinadas zonas, se usan medicamentos o infusiones de plantas medicinales que supuestamente ayudan a descongestionar la glándula prostática. Los fármacos que se usan están relacionados con la estructura, con la anatomía, con la fisiología de la glándula. Hemos dicho que la glándula tiene un estroma de musculatura lisa. Existen las glándulas, los acinos prostáticos, que producen el licor prostático. Y también hemos dicho que la próstata, como todas nuestras partes de las zonas del cuerpo, reciben el influjo o son hormonodependientes. La próstata es hormonodependiente. Entonces, hay medicamentos que se usan para inhibir la llegada de la hormona masculina a la próstata, para que deje de crecer. Entonces, hay fármacos en el medio que actúan de esa manera. Entonces, usted, cuando un paciente recién presenta los síntomas de disuria, icturia, que ha sentido que el paciente le ha disminuido su calibre del chorro miccional, entonces usted le puede sugerir, después de una evaluación que le haga, que verifique el tamaño, o sea, el residuo, ¿no? Usted le puede sugerir tratamiento farmacológico y le puede dar medicamentos que van a actuar para inhibir el crecimiento de la glándula prostática. Por ejemplo, en nuestro medio existe todavía un medicamento que se llama el finasteride, otro medicamento que ahora se llama el dutasteride, son los nombres genéricos. Ellos actúan a nivel de la cadena hormonal para que no le llegue hormona masculina a la próstata y deje de crecer. Entonces se va a descongestionar y va a permitir que el flujo urinario mejore. Todos estos medicamentos, la industria farmacéutica le va a dar a usted la información de que son la maravilla, van a minimizar los efectos colaterales. Recuerden que esto es un negocio. Y recuerden que cada ser humano es diferente, cada ser humano es un mundo aparte. Ya, entonces hay medicamentos que estos tipos de fármacos en algunos pacientes no les causan ningún efecto colateral, en otros puede provocar efectos colaterales que hacen incómoda la vida tomando esos medicamentos. Por ejemplo, en algunos pacientes, uno de estos medicamentos le puede provocar a un paciente una eyaculación retrógrada. Significa que cuando tiene intercurso sexual no hay emisión seminal visible, sino que el semen se va hacia atrás, a la vejiga. Entonces el paciente en algún momento va a eliminar el semen en la orina. Imagínese usted un paciente que presente estos efectos, ¿cómo se sentirá? Eso está escrito en una hojita que cuando usted compra una caja de medicamentos, ahí está la posología y las indicaciones. Entonces, lo que le estoy diciendo está en unas letras que nadie lee, pero el laboratorio se encarga de ponerlas así para que el paciente no lee, no le interesa. Si nosotros los médicos no leemos, peor el paciente no lee. Pero ahí está escrito que puede causar los efectos colaterales o las complicaciones cuando se ingiere determinado fármaco. Ese es un medicamento, en el medio hay, que los nombres comerciales son Avodar, otro se llama Duodar, porque ahora viene con otro medicamento, Duo 2, y otros medicamentos que se usan más en el mercado y en el local, en el mundo,
son unos fármacos que actúan en las glándulas prostáticas. Estos medicamentos actúan porque en el ser humano masculino comienzan a presentar, a la mayoría de edad, aumentan en número unos receptores alfa-adrenérgicos. Entonces se comprobó que determinados fármacos, por ejemplo, que se usaban para bajar la presión, ¿no? Disminuir la presión arterial en el Norteamérica, el paciente que era un adulto mayor y era hipertenso y tenía problemas de la próstata, le usaba un medicamento que todavía por ahí existe en Norteamérica, que se llama Minipres. Entonces el paciente mejoraba su presión arterial y después comentaba al clínico que había mejorado la micción. Entonces en esa época los médicos dijeron, ¿cómo es esto? ¿Qué es que está pasando? Se notifica y dice, vamos a averiguar. Y entonces ahí es que se descubrió en una serie de estudios de la glándula prostática que el incremento de los receptores aumentan cuando el ser humano masculino va haciéndose adulto mayor. Entonces crearon la medicación que va a ser los bloqueadores alfa-adrenérgicos, los bloqueadores que inhiben esas sustancias que están en el cuello de la vejiga y están en la próstata, inhibiendo su desarrollo, su crecimiento. Y ha ido muy bien. En el medio y en el mundo entero, lo que más circula o produce se llama tansulosina. Aquí en Europa, la tansulosina. El nombre genérico, el nombre principal o el nombre comercial que surgió hace ya 15 años, se llamó Secotex, que era de una firma alemana que se llama Boehringer Ingelheim. Entonces, pero ellos tenían una patente que duró 10 años y no podía supuestamente, abiertamente, otra industria farmacéutica elaborar una medicación que tenga esta sustancia que es la materia prima es la tansulosina, que va a actuar a nivel de la glándula prostática y de los receptores que están en el cuello de la vejiga, relajando estas fibras para que la orina salga en forma más satisfactoria al recogerse, para que ustedes me entiendan, la glándula prostática. Ya después de que se acabó el seguro de la patente, entonces ahí han surgido muchísimos medicamentos que tienen esta sustancia. Lógicamente está que es difícil calificar la eficacia o la eficiencia de las copias de los genéricos, ¿no? ¿Verdad? Es difícil. A veces penosamente se ha comprobado que no cumplen las normas que tiene el fármaco original. Eso es un problema especialmente en nuestra comunidad ecuatoriana, porque estos fármacos se los obtiene son de libre expendio en las droguerías, en farmacias. Ahora, cuando el paciente empieza a tener las molestias, usted le puede sugerir estos fármacos, doctores, y controlar al paciente. Pero ¿qué pasa en nuestro medio? En nuestros medios el paciente va a el médico, al urólogo quizás, o otra cosa. ¿Ustedes creen que nosotros, los que hacemos urología o los que somos especialistas en urología, somos los únicos que prescribimos estos fármacos? No, doctores. Todos los clínicos, ustedes lo van a hacer. Por eso cuando un fármaco es lanzado, actualmente no, pues no, ya desde hace muchos años no, pero cuando un paciente era presentado para un uso, especialmente nuestro de urología, el evento era no era específicamente para urología, era para toda la clase médica. Entonces iba a un salón de eventos de un hotel y iban ahí 300 médicos. Pero el 90% eran médicos
de otras especialidades. ¿Por qué? Porque los otros médicos de las otras especialidades o de las otras actividades que desempeñan prescriben los fármacos para el crecimiento benigno de la próstata. Y nosotros, que somos un número contado de especialistas, no es un supernúmero, entonces nosotros también prescribimos y los controlamos. En el medio ocurre que va donde usted le escribe, prescribe, tome todas las noches y eso le va bien. ¿Y cuánto tiempo? Tome 1 año, 2 años, 3 años. Y así el paciente invierte. Bueno, algunos compran, otros esperan que las instituciones le otorguen porque han pasado años aportando para un seguro y entonces quiere que el fármaco sea entregado gratis por la institución. O otros dependen del Estado que les dará algún genérico que puede existir o que el hospital del Estado haya podido adquirir para beneficio de los pacientes con esta patología. Pero a veces no hay ningún control, entonces el paciente toma 1 año, 2 años, 3 años y alguna vez deja de tomar porque no le ha dado la institución. Y hay muchos pacientes que dicen, no, yo no voy a comprar, me tiene. El verbo tener es una obligación, me tiene que dar el Estado las pastillas. Bueno, entonces es su salud, es su cuerpo, es su vida. Entonces no toma. Entonces en un momento pasa meses sin tomar, se descompensa, se obstruyó. Y ahí va un médico o saca una cita que, por ejemplo, el día o ayer, el martes, conversé con un paciente que dice que le han dado cita para octubre en un hospital, en un dispensario del día, para octubre. Y el señor tiene una sonda colocada en la vejiga. Y dice, y yo le he dicho, pero usted tiene que resolver eso. No, es que yo soy afiliado, entonces tiene que esperar nomás, pues en octubre que le den la cita y le empiecen a valorar. Y le he dicho, pero usted en un momento tiene que operarse. No, pero es que yo me tengo que operar por medio del IES. Entonces le he dicho, bueno, caballero, usted acostúmbrese a vivir meses con sonda hasta que algún día en el año 2021 o en algún mes del año 2021 le toque la operación, porque así es la situación en el hospital que estamos mencionando. Bueno, entonces, cuando el paciente inicia un tratamiento, porque recién empieza, él va a ir bien, va a estar un tiempo bien, muchos meses, quizás muchos años, pero el paciente está vivo, tiene salud, no tiene factores de riesgo como diabetes, no tiene otras patologías neurológicas, todo eso. Bueno, el paciente puede pasar muy bien muchos años. Hasta que llega un momento y dice, yo ya no tomo, yo estoy bien, ya suspendo la medicación, la suspende. Pero no se hace una evaluación nueva. Hemos dicho que nosotros realizamos exámenes de laboratorio, realizamos una ecografía y le hacemos el tacto rectal. ¿Ya? Entonces, si es una próstata pequeña, el paciente puede pasar 2, 3, 4, 5 años y ahí vivir tranquilo. Pero va a llegar un momento en que se puede descompensar. Peor si deja la medicación. Entonces la glándula volverá o va a otra vez volver a crecer, crece, hasta que llega a tener un gran tamaño y el paciente o se obstruye de tal manera. No necesariamente tiene que ser muy grande para que obstruya, no permite la salida de la orina, entonces el paciente se le coloca el catéter. Pero el paciente no puede vivir toda la vida con una sonda en la uretra. Doctores, el uso de sonda crónica, ustedes no tienen idea de todas las complicaciones que puede traer a un paciente con sonda crónica. Sonda crónica es lo que el paciente va a una institución y le colocan sonda. Y le dice, tiene que cambiarse en un dispensario cada 10, 15 días, porque no es para siempre la misma sonda. Entonces va, le cambia la sonda y ahí ya se hace una rutina, cada 15 días la sonda, y ella tiene colgada y con la cartera de funda reproductora, y así ya se va habituando y es parte de su vida la sonda, hasta que ya me van a llamar para operar, ya me van a llamar para operar, doctores. Bueno, se irán siendo mayorcitos con la sonda puesta. Nosotros tenemos pacientes que recibimos, ¿cuánto tiempo tendrá la sonda? 2 años. ¿Cómo? 2 años, pero 2 años.
Sí, sí, que todavía no me llama el disco. Entonces, verán, doctor, acuérdese siempre lo que le voy a decir. Después que el paciente tiene tanto tiempo con sonda, es posible que usted llegue donde usted y usted lo opere. Le hace una linda operación preciosa con su médico y su equipo de seguridad. Muy bien. Pero puede pasar que después de 4 meses, 6 meses, el paciente retorna a usted, doctor, no puedo orinar, la orina me sale finita, me ha operado mal, no sé qué. No, doctor, usted lo operó bien, pero no le advirtió que una sonda colocada permanente, 1 año, 2 años, a veces hasta menos, doctores, va a causar un proceso inflamatorio y va a causar una fibrosis para que ustedes me entiendan, una induración en un segmento de la uretra. Entonces, si usted, usted estaba con sonda, usted lo opera, después de la operación de ley tiene que tener sonda unos días y ahí sí ya libre y a disfrutar de la vida de su acto miccional como cuando tenía 20, 30 años. Pero hay un proceso inflamatorio que ya se instaló y ahora sí da curso. Y hay una estenosis o una estrechez de uretra. Así que cuando tenga un paciente así, adviértale para que no le reclame. En otros casos, cuando el paciente tiene otros factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, una sonda crónica en un paciente diabético puede ser causa de sepsis urinaria si el paciente no es controlado, no se controla los niveles de azúcar. Y mientras más está azucarado un paciente, tiene mayor factores de riesgo de infección. Si un paciente, ¿y qué va a pasar? Va a pasar que el meato es el extremo distal del cuerpo peniano, que está en el glande. Ese meato, imagínense, tiene colocado ahí 6 meses, 1 año. Ese meato va a tener trastornos. ¿De qué? A ver, supongamos que es diabético. El paciente va a tener microangiopatías. Esa mucosa se va a ulcerar, se sabe isquemiar o se pierde el extremo del meato y se hace como una U, se hace un meato que se llama hipospádico. Así que el meato bajó a donde está el surco balano prepucial, entonces tiene como una U, como una B en el meato. En otros casos hasta ha habido isquemia y hay que resecar y usted quiere que hacer una plastia en un paciente diabético descontrolado tiene éxito difícil, doctor. Así el cirujano plástico que alguna vez trabajamos, ellos desisten, no, aquí no hay futuro, tiene que nomás vivir así con ese meato para el resto de su vida. Y dirá, no, pues que no está bonito, lamento mucho, porque usted fue el culpable que se le puso feo por el pene. No es culpa, doctores. Todo esto ocurre cuando hay una sonda crónica. La solución para un paciente que se descompensa y que tiene retención aguda de orina, doctores, no es ponerle sonda y decirle, ahí viva tranquilo hasta que algún día lo operen. No, usted tiene que decirle lo que es correcto, lo que es ético, el tratamiento y correcto que debe seguir, que es la cirugía, para retirar la sonda, y también advertirle todas las complicaciones que puede llegar a tener un paciente cuando tiene una sonda demasiado tiempo permanente colocada en la uretra. Ya. Ahora, cuando el paciente está descompensado, habrá que pensar en cirugía. Durante muchísimos años, la extracción del adenoma de la próstata fue una cirugía abierta, que hace muchísimos años fue muy cruenta, porque como les dije al inicio de que cuando hablamos de próstata, hay mucho que estudiar, hay mucho que revisar a la fecha y seguirán existiendo estudios e investigaciones sobre la glándula prostática. Entonces se desconocían mucho ciertas áreas vasculares, el mapa vascular de la glándula prostática. Hace muchos años no se conocía que la próstata tiene 5 lóbulos. Entonces,
uno tiene que conocer todos estos detalles para hacer bien una cirugía de próstata. Tiene que saber bien la anatomía porque ya tienen una idea usted dónde está la glándula prostática. Entonces tiene que uno saber anatomía bien para acceder a extraerla con cirugía abierta y algunas técnicas y se valora, siempre se valora el tamaño de la próstata, las molestias que tiene, la experticia que puede tener el cirujano, los recursos técnicos que disponga, si es diabético, si el paciente, por ejemplo, tuvo crecida la próstata desde hace mucho tiempo y tenía dificultad para la micción. Nunca se colocó sonda, pero le dio un accidente cerebrovascular, tiene una hemiparesia o tiene paraplegia, ya usted no le puede solucionar en forma satisfactoria la función vesical, porque ya tiene un componente o un agravante de causa neurológica. Entonces, si usted lo opera, tiene que advertirle todo lo que puede pasar para que a usted no se le vayan a quejar o lo vayan a querer demandar. Doctores, ahora es necesario cuidarnos y no podemos no explicar, darnos tiempo para evitar las complicaciones que puedan existir cuando hay se agrava la situación por otro. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes de hace 10 años, tenía 65 años, y por ahí ya crecía la próstata, vive tomando medicación, y le hemos dicho, tiene que operarse, señor fulano. No, yo no me quiero operar, que yo estoy bien, que no, yo no me opero. Bueno, el paciente es dueño de decisiones, su familia. A veces trae la familia con complicaciones, que tiene, por ejemplo, una patología cardíaca, que tiene un trastorno neurológico, vasculares, y ya no puede orinar y todo, y quiere que le resolvamos el problema. Muchas veces le hemos dicho nosotros, no lo podemos operar. Usted se va a complicar, no va a quedar bien. No, pero ¿por qué no se operó cuando nosotros le sugerimos, cuando estaba bien, cuando no tenía esta situación agravante? Porque estamos hablando de un adulto que ya tiene diagnóstico a los 65 años. El paciente no decide. Nadie sabe la conducta del adulto mayor de cada persona, la conducta de cada persona. Entonces viene a los 80 que lo operen y tiene un poco de agravante. Quiero operar, doctor. Se le va a morir. Así que usted tiene que dejar ir ese dinero porque tiene que cuidarse usted, porque si no advierte, no le explica al paciente, ¿qué le va a decir la familia? Me operó mal. Aquí en nuestro medio de la comunidad es bien difícil, doctor. Eso que te tiene que defenderse desde el inicio de en cualquier tratamiento. Todo. No le ofrezca bellezas, no le ofrezca éxitos en todo, no. A veces no es posible. Entonces, hay cirugías abiertas y hay cirugías endoscópicas. La endoscopía, cuando usted sabe muy bien todo lo que es la palabra endoscopía, es decir, que usted va a mirar adentro, va a resolver entrando al cuerpo, es un procedimiento invasivo. La cirugía de próstata no invasiva o la cirugía de próstata endoscópica se llama la resección transuretral de próstata. Es un procedimiento que tiene cerca de casi 100 años. Y fueron los médicos que hacían enfermedades de varones, o la urología entró en un grupo que se llamaba venerología, así que era una especialidad que estudiaba las enfermedades venéreas o trataba las enfermedades venéreas porque eran enfermedades de origen masculino. Entonces ahí surgió después el estudio del tracto urinario y surgió la especialidad. Y entonces los que hacían especialidad de urología diseñaron
instrumentos para entrar a observar la vejiga, para observar la uretra. Entonces, desde que se creó el foco, el bulbo, el foquito, se diseñaron instrumentos donde en el extremo distal, ¿sí? Así como están ustedes viendo ese aparato en un dibujo de un corte del pene y la vejiga, ¿sí? De un tubo cilíndrico, y en el extremo se conectaba un bulbo y la pila externa para que se prenda y se observe adentro de la vejiga. La endoscopía surgió en la especialidad de urología. En base a esa endoscopía es que se fueron creando las ópticas, la fibra óptica. En base a estos diseños de urología es que se hace la videoendoscopía alta, es decir, lo que ustedes escuchan dice se va a hacer una veda. En base a estas ópticas se hace una colonoscopía. Y en base a estas ópticas y a las cámaras, porque ahora el asunto de las cámaras también revolucionó el mundo, el paciente se puede hacer hacerse una cirugía laparoscópica. Y en la actualidad no hay sitio, no hay edificio del cuerpo humano que no pueda ser explorado con una cámara. Por ejemplo, los futbolistas, los colegas fanáticos, el ídolo suyo tuvo un trauma, lo primero, artroscopía. Entonces le hacen una artroscopía para ver cómo están los ligamentos, los meniscos. Bueno, ustedes ya saben eso porque ya son traumatólogos, ¿no es verdad? Entonces, pero lo que quiero decir es que las endoscopías se realizan actualmente en todo. Quiere hacer otorrino, le hacen el otorrino le mete una camarita por su nariz o por su garganta y le ve hasta las cuerdas vocales, todo lo examina. Esto lo que es endoscopía fue en los inicios en la historia de la medicina, estos instrumentos fueron diseñados por urología. Entonces, para la próstata se hace una cirugía a través de la uretra, donde, como en el dibujito que está usted viendo, dice antes, durante y después. Esa técnica se usa cuando los pacientes tienen una próstata pequeña, obstructiva pero pequeña. Entonces la sacamos en pedacitos y dejando la cápsula de la próstata, como está el dibujo que dice después. Entonces, aquí en este otro dibujo ustedes pueden ver algo, no es exactamente así, pero es para que tengan la idea de lo que nosotros realizamos y se realiza esto aquí y en el mundo entero. Se introduce un aparato, actualmente podemos usar una cámara endoscópica y podemos ver en un monitor el procedimiento. Hace más de casi 10 años, el procedimiento lo hacía el médico especialista solamente a ojo, es decir, usted colocaba el aparato, usted miraba a través del aparato y tenía que, así se aprende y así se hace todavía este tipo de cirugías. Pero en la actualidad, en muchos centros se puede disponer de una cámara que se adapta a la óptica y puede observar magnificado lo que está ocurriendo o lo que se va a realizar o lo que se hace en ese acto operatorio. Bueno, no, esto es solamente para comentar que se introduce agua dentro de la vejiga, con esos líquidos que están ahí dibujados, fotografiados, para que es necesario que la vejiga esté distendida para poder observar, porque si no está distendida, el tejido llegaría a nuestra óptica y no podríamos realizar el procedimiento. Ustedes han de haber escuchado el láser, ¿no? La terapia para las operaciones de la próstata del láser.
Bueno, ese es un ejemplo para que tengan una idea, pero sobre el uso del láser en la hiperplasia de próstata, todavía no hay un método ideal, todavía no hay un láser ideal. El que está tratando de perfeccionarse es un láser que se llama Olmium. El uso del láser es muy restringido, doctores, muy restringidos. Uno de los problemas es que no tenemos material porque el láser lo que hace es vaporizar, eliminar el tejido y no hay tejido para biopsia. No hay tejido para biopsia. Y el láser se usa para obstrucciones prostáticas de glándulas pequeñas, no de gran volumen, porque no se puede usar estos electrodos o estos insumos a largo plazo. En primer lugar, porque el paciente, cuando se realiza estas cirugías endoscópicas, el paciente está en una posición de litotomía, con las piernas alzadas, recogidas, y deben recordar que usamos líquidos que pueden ser reabsorbidos, que pueden causar un desequilibrio electrolítico. Deben recordar que estamos hablando de adultos mayores y por eso nunca falta el uso de las medias antiembólicas. Entonces la cirugía no debe durar más allá de 1 hora. Como comprenderán, el uso de estos instrumentos, estos insumos, es muy selectivo y también muy oneroso. La cirugía suprapúbica y retropúbica es la que más se usa en el medio porque en nuestra comunidad muchísimos pacientes vienen con cuadros obstructivos por tener una próstata muy grande en volumen. La próstata en un hombre joven, por ejemplo, la de los doctores, no tendrá más allá de 12 gramos, pero la próstata llega a crecer de gran tamaño y tiene 100 gramos, 160 gramos, 200 gramos, como 1/4 de libra de un producto carne, ¿no? Bueno, ustedes no compran, su mamita es que compra. Entonces, un tejido tan que existe ahí dentro de la vejiga, dentro de la cápsula prostática, tiene que ser extraído por cirugía abierta para extraer todo ese adenoma y que quede resuelto el problema que presenta el paciente. Entonces nosotros, dependiendo del tamaño, la destreza, los insumos o aparatos que se disponga, usted puede hacer una cirugía endoscópica, una cirugía retropúbica, y entonces el norte de esta cirugía es que el paciente pueda miccionar en forma satisfactoria, no dependa de sondas, tenga una vida normal en la micción, también tenga continencia. Entonces, la cirugía de próstata, bien hecha, soluciona un buen porcentaje de pacientes que tienen un crecimiento exagerado de la glándula prostática, ¿no? Y entonces nosotros, bueno, en nuestro hospital tenemos siempre hay una alta incidencia de cirugía realizada porque nuestro hospital fue un centro de concentración, ¿no? Ahora ha disminuido mucho porque tiene un costo, honestamente, a veces no accesible a todos los pacientes de la localidad o de pacientes de provincia. Pero siempre durante décadas la incidencia, estadísticamente era alta, estadísticamente, de las intervenciones realizadas en este centro hospitalario. Entonces, hay experiencia para este tipo de cirugía. Bueno, solamente para comentar esto, cuando el paciente se opera, sale del área quirúrgica con una sonda
como está ahí en esa foto. Esa sonda se llama de 3 vías. Una vía, la que tiene una fibra o una látex de color naranja, ese es para inflar el balón de retención. La otra es para una funda de la recolectora, así el drenaje, y la otra vía es para un líquido de irrigación que está abajo en el cuadro hacia la derecha. Entonces nosotros colocamos irrigación después de una cirugía. Es porque durante la operación se extrae el adenoma, por ejemplo, cirugía abierta, pero no crean que se va a hacer una hemostasia exagerada o usted puede usar el electrocauterio para cauterizar todos los vasos. Eso no es correcto hacerlo porque en el fondo es una quemadura y en algunos pacientes puede causar una fibrosis después de 2 o 3 meses de la cirugía o una esclerosis de cuello por el uso exagerado de electrobisturí y electrocauterio. Entonces hay que ser muy prudente con este uso de este aparato y por esa razón a veces queda una herida un poco cruenta. Entonces, como termina la operación y se coloca sonda, para evitar que se formen coágulos, se usa una irrigación para que no se formen los coágulos y los coágulos vayan a obstruir la zona. Las hemorragias, las complicaciones, bueno, la hemorragia puede suceder al más experto. La próstata es la enfermedad, pero cada paciente es único. Hay cirugías que salen como están descritos en los atlas quirúrgicos y en otros encontramos sorpresas que no están descritas en los libros, ni en los videos, ni nada. Eso es la experticia, se la va haciendo conforme, ¿no? Se va caminando y se va ganando y cada día se aprende porque, repito, he dicho algunas veces lo mismo, hay una enfermedad, pero hay muchísimos pacientes. Entonces el paciente puede tener una hemorragia, otras veces puede haber complicaciones por daño, como la incontinencia urinaria. Eso cada vez es menos frecuente porque cada caso se lo resuelve de la mejor manera y tomando siempre todas las precauciones para no lesionar el esfínter externo de la uretra masculina para que el paciente quede continente. No debe quedar incontinente. Accidentalmente puede quedar incontinente en algún momento, pero eso tendrá que ser inmediatamente o a corto plazo, hacerse una corrección para que el paciente vuelva a tener continencia y no depender de pañales o dispositivos para recoger la orina. Ahora, las complicaciones son la incontinencia, y debe usted recordar a todo paciente cuando se opera la próstata, sobre esto voy a comentar. En nuestra comunidad existe un concepto de que el paciente que se opera, se le realiza una cirugía de próstata, estamos hablando de un adulto mayor, el paciente en la comunidad se expresa así, no dice, es que ya lo operaron de la próstata y ya quedó inútil. La comunidad usa ese término para que el paciente ha perdido la erección y no puede tener actividad sexual. Entonces dice, es inútil. Esa es la manera de expresarse en la comunidad. A veces cuando van a la consulta, usan determinados términos que uno en el transcurso del ejercicio de la profesión ha aprendido y sabe a qué se refiere. Lo que sí está claro que cuando se opera de la próstata, el volumen seminal se reduce. El volumen seminal se reduce. Algunos tendrán eyaculación retrógrada,
otros tendrán al principio disfunción eréctil, pero está comprobado que el paciente, después de que se cicatrice, que pase el trauma quirúrgico a nivel del cuello de la vejiga, la celda prostática, el paciente puede tener vida sexual satisfactoria. Vida sexual satisfactoria. No ahora. Sobre esto de la vida sexual satisfactoria, usted debe comprender que, el paciente que estamos operando, que se va a operar, es un individuo que tiene, por ejemplo, 65 años. Y el paciente es posible que haya tenido actividad sexual rutinariamente con su pareja. Después de la cirugía puede tener actividad sexual. Lógicamente que puede tener eyaculación seca, puede tener eyaculación retrógrada, y está además sobreentendido que ya no podrá hacer familia. Todo paciente que es operado de la próstata no puede fecundar a una mujer. No puede, porque hemos sacado el tejido glandular poco o mucho, y hemos dicho claramente que el 50% del volumen seminal de eyaculación está dado por la glándula prostática. Si sacas o retiras los ácidos prostáticos, el volumen seminal de ley va a disminuir. Entonces, el paciente, si tiene 65 o más años, suponemos, respetamos la decisión, que ese paciente ya no está pensando en hacer hijos. Es posible que no los alcance a haber criados. Bueno, estas son cosas reales de la convivencia, de la vivencia de la comunidad en nuestro medio. Entonces usted tiene que recordar ahora, es falso de que el paciente después de la cirugía de próstata queda sin poder tener actividad sexual. Al contrario, doctores, yo trabajo en un hospital de concentración. El paciente se da de alta, retorna, luego saca cita, muchos sacan cita en la consulta externa. Cuando van a la consulta externa, después de 1 mes y medio de haber sido intervenido, doctores, lo primero que me va a preguntar el caballero es: ¿cuándo puedo tener actividad sexual con mi compañera? ¿Qué significa? Que el paciente tiene erección. Somos seres sexuados y mantenemos nuestra libido. Entonces le decimos al paciente: 2 meses usted no puede tener actividad sexual. Pasa el tiempo, vuelven 6 meses. A veces va con la compañera, a veces va solo. Y uno le pregunta: ¿cómo le fue? Muy bien, doctor, todo en orden. Entonces es comprensible y debe ser aceptado de que la cirugía de próstata no causa una disfunción eréctil para el resto de su vida. Lo que ocurre también es lo siguiente: a veces en el medio pasa lo siguiente. Se opera un señor que tiene cerca de 80 años de edad. ¿Y qué será? Su sobrino de 60 tiene problemas y hay que operar. El de 80 le dice: no te dejes operar, porque desde que me operé, yo ya soy inútil. Estamos hablando que tiene 80. Y el otro dice: pero tío, sí, no te dejes operar. Y entonces el sobrino que tiene 60 o más años: ¿cómo es esto? Entonces van al médico a pedir información. Pero usted debe entender que si tenía 80, significa que a los 80 no puede tener la misma normalidad de erección, de actividad, que la que tienen los doctores que están aquí en esta sesión. Entonces, le está diciendo la vivencia
Lógicamente que ningún varón va a decir que ya no tiene erección, él no morirá diciendo que sí. Entonces le dice al sobrino que no, que después de la operación ese doctor me dejó inútil, pero si tiene 80, ya mismo 85 años otro, por favor, doctores. Pero todos estos comentarios que estoy haciendo es lo que ocurre dentro de los pacientes de nuestra comunidad. ¿Alguna pregunta, doctores? Por favor, levantar la mano en la plataforma. Jonathan Jaramillo, por favor. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, joven. Sí, mi pregunta es sobre una de las complicaciones que usted mencionó, la que se conoce como eyaculación retrógrada. Sí. ¿Verdad? No lo tengo muy claro. A ver, aquí está. Mire, ahí está. Nosotros, a ver, es que para entender esto, habrá, en unos minutos, 2 minutos le voy a explicar. El mecanismo de la erección es un mecanismo natural en nosotros, pero ustedes saben, porque es un mecanismo donde interviene la normalidad anatómica de los genitales masculinos. El pene, la vejiga no en el fondo, también sí, el cuello vesical y la próstata. Tiene que haber el centro de la eyaculación neurológica perfecto, que está vecino al centro de la micción. Y tiene que haber una orden central para que ocurra el mecanismo o la fisiología natural de la erección, la actividad sexual y la eyaculación. Cuando hay actividad sexual, se forma la uretra, el cuerpo peniano forma un mecanismo de cámara de la uretra, porque va a haber una ingurgitación natural por la sangre a nivel de los cuerpos cavernoso, bulbo esponjoso. Durante la actividad sexual, el cuello vesical se obstruye, se cierra, queda cerradito. Entonces, cuando hay la emisión del semen por la eyaculación, el semen va a salir expulsado a través de la uretra y se forma un mecanismo de cámara. Es decir, la luz se reduce porque no es la orina que está saliendo, es eyaculación, que el volumen no llega más allá de 5, 6 mililitros. ¿Ya? Entonces, si nosotros resecamos o cortamos el cuello de la vejiga, como está en ese dibujo, doctores, con esa flecha azul, el mecanismo de cámara no es suficiente, no es tan rígido, entonces cae en la celda. En la celda es ese espacio vacío que está ahí dibujado, ¿verdad? Y entonces una parte de ese semen, después que viene la fase de relax, hasta de los órganos internos, de la próstata, todo eso, ese líquido no ha sido expulsado. Ese líquido se queda ahí y se abre el cuello de la vejiga, se relaja y se va hacia la vejiga. Entonces el paciente después va a orinar el semen. La comunidad del campo dice, doctor, le dicen al semen la naturaleza, doctor, la naturaleza yo la orino después, pero nosotros, cuando tenemos ya el paciente ha decidido, nosotros tenemos que darnos tiempo para explicarle al paciente, usted ya no va a haber muy poco semen, usted no va a hacer familia y algunos
les va a suceder esto, que al eyacularse el semen se queda en la celda, o sea, donde estuvo la uretra prostática, la glándula, y luego por remanso va hacia el cuello de la vejiga. Y la orina al paciente, va mezclado ahí. El volumen, los pocos volumen seminal que sale, se une a la orina y la expulsa. Eso estamos hablando de las cirugías locales de próstata. Si hablamos de un trastorno, por ejemplo, como complicación de una linfadenectomía que se ha hecho, por ejemplo, para un tumor de testículo, ahí va a tocarse ciertas zonas al hacer la linfadenectomía de los centros de donde está la eyaculación. Entonces, ese paciente que ha tenido un tumor de testículo y se le hizo la linfadenectomía, es posible que presente eyaculación retrógrada y ya no tendrá emisión seminal. Una cosa es la eyaculación con el punto más de mayor satisfacción, que es el orgasmo. Entonces el paciente va a tener satisfacción, va a sentir el orgasmo natural, pero no va a haber la expulsión natural en volumen como lo es normal antes de la cirugía. ¿Está claro, doctor? Sí, doctor. Gracias. Por favor, Yacir Dumani. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Hay alguna forma de que se pueda evitar la hiperplasia prostática? ¿O es Todavía algo no. que ya se debe ver? Todavía no hay. Bueno, me adelanto. De cuando usted ya tenga una edad madura, después de algunos años, no, ustedes posiblemente nunca se operen de la próstata, porque se están haciendo investigaciones, como se hacen, como las que se conocen ahora. Le da al paciente, se le da el dutasteride, que va a actuar sobre la enzima que lleva la hormona a la próstata. Como sabemos con certeza de que no es ultra selectiva y trae complicaciones, se está haciendo investigaciones, que las investigaciones, doctores, no son de la noche a la mañana, son pruebas una tras otra con seres humanos, con placebos de otro grupo, ¿sí? Y se trabaja en equipo en otras partes del mundo. En tal provincia, un grupo hace eso, y supongamos que en la provincia del Guaya y en la provincia del Carchi están haciendo un estudio. Eso toma su tiempo para dar a conocer al mundo los beneficios de un proyecto. Pero lo que sí les digo, que como van las cosas, en su debido tiempo, ustedes que son jóvenes, cuando lleguen a la edad madura, es posible que ya haya un medicamento que usted lo toma y hay como, para que nos se pasmó el crecimiento de la próstata. Pero ya sabemos cuál es el problema. El problema que cuando usted empieza a tomar eso, ya no va a crecer la próstata, usted no va a tener que operarse nunca, va a orinar siempre bien. Pero como estamos hablando que los estudios son por medio de la manipulación de fármacos que actúan sobre las sustancias portadoras o mensajeras de la hormona masculina, los laboratorios siempre dicen ultra selectiva. No. Entonces lo que va a causar en usted es que a los 55 años que toma la pastilla, en algunos puede que cause una disfunción eréctil, porque estamos hablando de que son las mensajeras de la hormona masculina. Y todavía no existe un ultra selectivo que solamente vaya a interrumpir la hormona masculina de la próstata, pero así difícil todavía, doctores. Eso es cuento de los laboratorios, es comercio.
Ya, entonces puede que usted tenga una disfunción eréctil o tenga una eyaculación retrógrada, o puede que actúe sobre los espermatozoides y de alguna manera, es decir, estoy hablando de hipótesis que uno lee, de trabajos que hacen preliminares, ensayos que están haciendo. Entonces, bueno, pero se supone que usted ya a los 55 ya no quiere hacer familia, pero quizás cuando llegue a esa edad ustedes, el ser humano va a vivir más tiempo. Entonces usted dirá, no, yo voy a tener hijos a esa edad. Entonces, bueno, no podrá tomar esa pastilla porque si no, no puede que no vaya a tener hacer el hijo que quiere hacer ahora que ya es adulto. Pero por eso digo, eso que les digo, doctores, va a ser una realidad a su debido tiempo, porque antes salió este medicamento que se llama el finasteride, el Proscar, y se lo escuchaba de 10 años atrás, cuando que salga, decía que estaba preparándose y todavía existe el Proscar en Norteamérica, y salió el producto y actúa bien, pero lógicamente que, como he dicho, hay medicamentos que hay seres humanos, en algunos no les provocan ningún efecto colateral y en un porcentaje les provocan, entonces tendrá que cambiarse y buscar otra alternativa. Ahora existe el dutasteride, que supuestamente se ha quitado esos efectos colaterales con la disfunción eréctil, con la eyaculación, eh, retrógrada y en algunos con disminución de la libido, porque nosotros tenemos pacientes que toman actualmente, por ejemplo, uno que se llama Duodar, paciente va con la señora y la señora va disgustada. Dice, doctor, porque así nos tratan, ¿no? Dice, anda con otras mujeres. Pero señora, por favor, no dice, él no me toma en cuenta. Que sí, él tiene que tener alguna aventura. Y yo digo, pero porque entonces el señor que no sabe ni qué decir, dice, no, doctor, yo he notado que desde que ya son 8 meses tomando este medicamento y ya, pues, no sé qué me pasa. Es la medicación que ha actuado en la libido de ese paciente. Y no es que el señor le está siendo infiel a su compañera, no, es la medicación, es la medicación. Entonces, como ustedes, quiero que entiendan que no hay medicamento perfecto, no hay magia en la medicación para esta patología y así para otras patologías de otros sistemas de nuestra economía humana. ¿Ok? Ahora sí, también puedo advertir que, por ejemplo, si un paciente se hace una evaluación, un control de su salud prostática, a los 50 años se hacen ya los marcadores tumorales, están en orden, perfecto, entonces a veces tenemos hábitos miccionales que no convienen. Por ejemplo, inhibir las ganas de miccionar o aplazar mucho las ganas de miccionar. No, recuérdese que a determinada edad comienzan normal, pues determinadas alteraciones fisiológicas, porque el ser humano empieza a envejecer, pues es la palabra, ¿no? Entonces, el paciente no debe eh, retener las ganas de orina, porque eso hace que el cuello se contraiga y se fibrose, se esclerose. Entonces tiene que el paciente orinar porque es algo natural, ¿no? El exceso de tabaco, el exceso de alcohol, congestión, el alcohol se metaboliza por vía venosa y si está crecida la próstata se congestiona. Las retenciones agudas de orina en nuestros hospitales y todo se incrementan después de la fiesta de carnaval, de la fiesta de la ciudad, de la fiesta de Navidad, de Año Nuevo. Siempre va a haber retencionistas porque se congestiona la glándula prostática por el exceso de alcohol que se ha consumido. La comunidad dice que a determinada edad ya no deben ingerir comidas condimentadas, ají, picantes, es correcto porque ese tipo de sustancias se metabolizan por vía venosa
y causan una irritación, porque cuando hay un crecimiento prostático benigno, la circulación que existe de retorno en esa glándula, doctores, es exagerada. Por eso es que a veces el paciente con una próstata grande debuta con una hematuria, sangra. Es porque se congestionaron mucho los plexos venosos de la próstata que existen alrededor de la glándula dentro del cuerpo. Eso es, en algunos pacientes que vamos a intervenir y vemos esto, eso es un dolor de cabeza pues para el cirujano que está realizando ese procedimiento quirúrgico. ¿Ok? Por favor, María Rodríguez. Hola doctor, buenas noches. Mi pregunta es, ¿por cuánto tiempo nosotros vamos a dar el tratamiento bioral y en qué momento nosotros vamos a tener que ver beneficios de este y cuándo nosotros ya le recomendamos a nuestro paciente la cirugía? A ver, el paciente acude donde usted porque tiene síntomas, tiene 55 años y recién presenta molestias que ha notado que se levanta mucho a orinar, que el chorro está fino. Entonces usted tiene que hacer la evaluación normal, protocolaria que les he comentado. Usted le pide la ecografía, le pide los marcadores tumorales, le pide exámenes de orina y todo. Entonces, con la ecografía y toda esa evaluación le indica que tiene un crecimiento grado 1, grado 2, que no deja residuo, pero como ha crecido, pero no deja mucho residuo, entonces usted le sugiere el tratamiento medicamentoso. El tratamiento medicamentoso es a largo plazo. No hay medicamento, como le digo, que usted toma, tómate esta píldora y mañana ya orina como un niño de 5 años. No, no puede hacer, no existe. Eso le dice el droguista a la comunidad que va a comprar, deme una cápsula, una. Es porque le ha metido que hay un medicamento que dosis única soluciona, es la magia. Ya no hay ni magia en los circos. Entonces, ya no hay ni circos tampoco, ni habrá peor ahora en este época. Entonces, usted le dice muy bien, tome esta medicación. Si no tiene infección, perfecto. Le dice usted venga en 3 meses. Le cuenta cómo está, cómo va, sigue tomando la medicación. Y después de un tiempo, 6 meses, 9 meses, a ver cómo se ha sentido. Alguno le puede decir, no, no, dice doctora, porque siento que estaba bien al principio, pero ahora siento que tengo que me levanto de noche otra vez a orinar, ya tengo orinando, me levanto 3, 4 veces. Entonces usted dice, vea, vamos a repetir, hágase usted una nueva ecografía. Y puede que salga, dice, aquí está usted haciendo retención. Se le ha quedado el 40% del volumen que tiene con la vejiga llena. Entonces, ¿qué pasó? Pues el paciente puede decir, no, que no está tomando las pastillas, o puede decirle que tiene mucho compromiso, toma mucho alcohol. Es decir, siempre habrá alguna razón. O dicen, no, es que ya no tomé porque yo orinaba bien. Entonces, lógicamente que eso no es así, no es tan rápido. Eso a veces el paciente toma, usted lo controla y está bien 1 año, 2 años, 3 años. Y está perfecto, tranquilo. Pero fisiológicamente esa glándula suspende la medicación y ella va otra vez a congestionarse. Entonces ahí vuelve a buscarla a usted, le vuelve a hacer la evaluación y ya tiene un mayor volumen. Ya tiene una próstata que causa mucho residuo o si no debuta con infección urinaria. Entonces ya usted tiene que decirle, vea, va a continuar con esto, pero usted tiene que pensar que tiene que resolverse quirúrgicamente el problema obstructivo de la glándula que provoca la glándula prostática. Peor si supongamos el paciente es diabético. El paciente tiene que vaciar bien su vejiga porque la orina residual en un paciente que no controla su azúcar es un foco latente de infección a futuro. Y he dicho que algunos debutan con sepsis urinaria porque han tenido gran residuo, no se cuidan el azúcar, minimizan los tratamientos, o a su manera, su conducta es así, ¿no? Así, cada ser humano es diferente. Ok, doctora.
alguien más tiene una pregunta y le bajé la mano por error en la plataforma. ¿Quién desea hablar? ¿Hay preguntas? Bueno, entonces damos por concluida la sesión esta noche. Nos vemos la otra semana. Buen fin de semana. Cuídense. Pasen bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.